En el campo de la disputa ideológica en América Latina, podemos más o menos dibujar un panorama donde la ideología dominante, el proyecto hegemónico, quiere poner el acento de la discusión en la crisis, en el malestar, en la pérdida del sentido de la política y lanzar a la periferia la problemática de la emancipación. La estrategia dominante en el proyecto hegemónico latinoamericano es profundizar la despolitización de la vida cotidiana y generar vertientes de antipolítica. Estos son componentes centrales del proyecto neoliberal. La despolitización de la vida cotidiana y la emergencia de la antipolítica. Por lo tanto, la izquierda latinoamericana experimenta, podríamos decir, una especie de paradoja vital. Abundan los diagnósticos sobre la crisis de sentido de la política, algunos de proveniencia marxista, pero existe un profundo descuido sobre la naturaleza de la emancipación. Mis estudiantes preguntan reiteradamente: ¿qué significa? ¿Qué contiene la emancipación? Ante la política tienen una discursividad profunda, pero un vacío ante la noción de emancipación. En ese sentido, esa paradoja educativa, política, es un poco la que experimenta la izquierda, la misma que el joven Marx experimentó en su obra Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la cuestión judía. Es decir, ¿de qué emancipación estamos hablando? Existe un campo bastante amplio en América Latina de interpretaciones sobre el agotamiento o el malestar de la política que quisiéramos compartir en una muy breve cartografía. Pero empezaríamos con una frase de Hannah Arendt que pone el acento en ese profundo problema. ¿En qué es la política? Hannah Arendt dice: su sentido se ha vuelto bruscamente falto de sentido. En una breve cartografía sobre el agotamiento, debilitamiento, malestar de la política latinoamericana, encontramos 7 grandes campos interpretativos. El primero: la política ha perdido el carácter central en sus funciones de articulación y organización del sentido social y colectivo. Lechner la llama pérdida de la dimensión simbólica de la política, creciente desafección individual por el papel de la política. Primer camino interpretativo. Ha perdido su centralidad, una especie de crisis interna hegemónica de la política. Un segundo camino: la crisis de representatividad de las instituciones que han agenciado la política, especialmente una crítica a los partidos políticos, muy promisoria
en ciertas tradiciones recientes colombianas. El sistema de partidos se ha vaciado, ya no tienen autonomía, etcétera, etcétera. Tercer camino. Han surgido movimientos sociales, redes, iniciativas que de alguna manera relativizan la capacidad de acción de los parlamentos, la capacidad del Estado Nacional. En ese sentido hay nuevos actores políticos que ya no son, en cierto sentido, sino los movimientos sociales. Cuarto, el escaso reconocimiento político de esas dinámicas del conflicto de que hablaba Adriana, relacionadas con las gramáticas de las formas de la vida, tales como las identidades, las diversidades, lo simbólico, la sexualidad, etcétera, etcétera. En ese sentido, la política no reconoce las gramáticas de la vida, está en otro campo. En ese sentido, vive en unos ámbitos viejos, pero no está en la vida política real. Quinto, el creciente, profundamente ambiguo papel de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información. En el fondo, han convertido la política en marketing. Las imágenes desplazan a las ideas. La política se tiene que comprimir en segundos, en comerciales, en lemas. Hay temor a aburrir con la teoría y por eso hay que ser pragmáticos. El culto a la discontinuidad. Sexto camino, bastante posmoderno. La crisis vaciamiento simbólico de la política está muy ligada a lo que Lyotard llamó el fin de los metarrelatos, lo que podríamos llamar una política en una época de desfundamentación. Metarrelatos fundamentales como progreso, como desarrollo, como razón, como subjetividad, han caído en crisis. En ese sentido, al caer los metarrelatos típicos de la modernidad, una de las secuelas de esa especie de caída del castillo de naipes es la política ya no tiene ni fundamento ni significado. Séptimo camino, un camino muy redimido por la Escuela de Frankfurt, y es que en las sociedades unidimensionales el universo de la política ya solo tiene la dimensión de cultivar el establecimiento. En ese sentido, todas las sociedades se vuelven bipartidistas. Todas las sociedades unifican y logran la convergencia de los opuestos. Y la lucha de clases y las contradicciones se detienen siempre ante la amenaza de un enemigo externo. Guerra preventiva contra la droga, guerra preventiva contra el comunismo, guerra preventiva, pero ese enemigo externo impide criticar la sociedad y pierde sentido la bidimensionalidad, la utopía, en cierto sentido, la crítica al establecimiento. La rica noción de emancipación que procede del mundo romano, en ese sentido que redime la figura de Espartaco, liberación de toda forma de sojuzgamiento, liberación de los esclavos, desaparece. Yo diría que casi se invisibiliza a partir de la última década del siglo XX por 5 vías. Si la política está sobrediagnosticada, entre comillas, en el discurso de la filosofía política desaparece, se invisibiliza el concepto de emancipación.
Las 5 vías son notables. La primera, las contrarreformas neoliberales en su programa absolutamente de despolitización de la vida cotidiana. Segundo, el reformismo socialdemócrata. Tercero, el colapso de los regímenes socialistas del Este. Cuarto, el debate modernidad-posmodernidad y la crítica a los pilares fundamentos de ese proyecto, que son sujeto, racionalidad, progreso, etcétera, etcétera. Y 5, la explosión de la diversidad, las diversidades y las diferencias, y la imposibilidad de construir una teoría de la emancipación que responda no con guetización, aislamiento, autismo, sino de una manera de totalidad. Es decir, las fuentes de la crisis de la emancipación son contundentes. Una categoría ético-política de inmensa riqueza que va desde Espartaco, pasando por la ciudad de Dios, pasando por Descartes, Kant, Fichte, Hegel, Marx. Una noción que alude a una riqueza inmensa, casi polifónica, como diría Habermas: liberación de constricciones, oposición a toda forma de dominio, autonomía, utopía, transformar el mundo, crear una sociedad libre. Se vacía de contenido. Pero esto se agrava en el campo de la izquierda. Solo gracias a los desesperanzados os será dada la esperanza. Última frase del hombre unidimensional, frase de Walter Benjamin. Se agrava en el campo latinoamericano por 5 motivos que desde nuestra perspectiva nos obligan a evocar un término tan problemático como reinventar la emancipación. Un término que de alguna manera es una provocación, un llamado de atención, porque no creo en el síndrome adánico, no creo en la tabula rasa, y no creo que de todas maneras sea un acto casi de creación originaria. Pero hay que llamar la atención al peligro, a la desesperanza. Hölderlin, citado por Heidegger, lo decía de una manera aún más radical: allí donde se anuncia el peligro, también nace la redención. Esos 5 motivos son verdaderamente complejos. El primero, rememorando el famoso debate del maestro Marx con Bruno Bauer en la cuestión judía, creo que en América Latina la pregunta dominante sobre la emancipación es ¿quiénes? 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 Y Marx le dice a Bruno Bauer: ir en camino de una respuesta es formular bien la pregunta. La pregunta no es solo quiénes, cuáles y dónde están las subjetividades revolucionarias. La pregunta necesariamente es la clase, la naturaleza de la emancipación hoy en América Latina. A punta de priorizar el quiénes de la emancipación, hemos descuidado la clase y naturaleza de la emancipación. Eso que el maestro Marx en la cuestión judía, con una lucidez magistral, diferenciaba entre emancipación política y emancipación humana en general. Si no tomamos distancia de esa emancipación liberal de derechos,
estamos condenando a no hacer una teoría de la emancipación. 2, un tema muy invisible, la centralidad que ha ido adquiriendo el debate reforma-revolución en América Latina ha culminado en una crítica al reformismo, pero no en una teoría de la revolución. En ese sentido, como diría Jorge, nos han vuelto a meter en el campo solo del debate sobre reforma. Y de una manera muy velada aparecen discusiones como el corto plazo, el largo plazo, la reforma como virtud, reformas no reformistas, pero recordando a Walter Benjamin, hay que criticar a Marx. La revolución, hoy no es una locomotora. La naturaleza de la revolución hoy es ponerle un freno de emergencia. Hay que criticar nociones como desarrollo, como progreso, como innovación, porque el carácter de la revolución socialista puede emerger, por ejemplo, como decía ya Marcuse, de sociedades pretecnológicas, no necesariamente del delirio consumista de una sociedad productivista, ya sea socialista o ya sea capitalista. 3, los equívocos y retóricas del poder. Hay 2 famosas afirmaciones que ya han empezado a dar curso en América Latina. Una de John Holloway, que es casi retórica. Más allá del poder, hay que cambiar el mundo sin tomar el poder. Y otra de Boaventura de Sousa Santos, con que tengo muchas empatías pero también divergencias: ya no basta tomar el poder, hay que transformar el poder. El debate marxista, gramsciano, leninista tiene una claridad indicativa. El poder no es una cosa, el poder no es una institución, el poder son los grados de correlación de fuerzas en situaciones concretas. Por eso el gran debate del marxismo con el postestructuralismo Foucaultiano, derridiano, pasa por una tensión que tenemos que resolver. ¿Cómo no caer, en un lado, en emancipaciones abstractas, al estilo Habermas? Y es que la comunicación y la democracia deliberativa nos va a emancipar, pero tampoco caer con la ontologización o sustancialización del poder. Ese péndulo de pensar que hay emancipaciones abstractas o un poder absolutamente imposible de alguna manera de controlar, discutir, tenemos que resolverlo, pero no con afirmaciones como hay que ir más allá del poder. Atilio Borón lo ha señalado repetidamente. Si la izquierda latinoamericana no vuelve a tematizar el tema del poder desde la tradición marxista, gramsciana, leninista, no habrá emancipación. 4. La imposibilidad, y creo que todo lo que hemos oído sobre el feminismo lo ilustra de una manera realmente magistral, de abordar la justicia social sin falsas antinomias. Nancy Fraser, la gran teórica de la justicia social, en su último trabajo lo dice de una manera completamente pedagógica. La justicia social contemporánea y crítica es trifronte, no hay otro camino. Políticas de la redistribución de la riqueza, el ingreso, la tierra, los salarios, la consigna comunista, socialista y hasta liberal, la primera gran cabeza
de una promesa incumplida. Hoy el mundo es mucho más desigual, inequitativo que nunca. No quiero empezar con los datos, pero todos los conocemos. 2. La cabeza de las políticas del reconocimiento en todos sus ámbitos. Reconocimiento de la diversidad de género, sexual, de raza, de regiones, de sudacas, así nos llaman en Europa. Es decir, el fin de la ciudadanía. Somos de cuarta, de quinta. Tenemos que reivindicar también la condición de que no solamente somos mano de obra barata en los Estados Unidos y en Europa, somos ciudadanos cosmopolitas, como lo soñaba Kant. En ese sentido, la tercera cabeza que aparece ahora es la justicia política. Nancy Fraser, que había hablado de 2, ya habla de 3, autocríticamente. Y es poder ser pares entre nosotros como poder político. No es posible que eso sean falsas antinomias. No podemos oponer las políticas de la redistribución de la riqueza y el ingreso a las políticas de la identidad y la diferencia y a las políticas del poder político. La izquierda, de alguna manera, y aquí me tendría que extender un poco, está cayendo en un falso multiculturalismo. 5. Uno de los espectros, de los monstruos más peligrosos, es la ciudadanización de la política. Categoría que tomo de Norbert Lechner, pero para criticarla. De un momento, sin darnos cuenta, en el bloque hegemónico, no solo desapareció la noción de emancipación, no solo la mandó a la periferia, también empezaron a desaparecer todo un conjunto de categorías de análisis, hasta el propio concepto gramsciano de hegemonía, contrahegemonía, sociedad civil, sociedad política y todos los que ha traído el profesor Jorge. Sino de un momento a otro nos hemos dado cuenta que el tema único de la política es la ciudadanía. ¿Qué peligros porta la ciudadanización de la política? Yo diría que porta los más grandes peligros contra la emancipación. El primer peligro es que el proyecto mismo de la modernidad habló de 3 esferas en conflicto siempre: subjetividad, emancipación y ciudadanía. Un exceso de regulación capitalista mucosiano sería pensar que vinimos el mundo solo a ser obedientes ciudadanos. Es decir, la tensión de Maquiavelo, la tensión de Rousseau, la tensión de Kant entre ciudadanía, subjetividad y emancipación resuelta con un exceso de regulación ciudadana. Y la izquierda cree que el único tema es la ciudadanía. 2. ¿Qué tipo de ciudadanía? Liberal. Es creer que ser ciudadano es un estatus legal, es decir, tener deberes y derechos. Y 3, uno plantearía que la propia izquierda cree que el tema fundamental hoy son los derechos. Una especie de constitucionalismo, fetichismo legal que hace que la emancipación aún se vacíe mucho más. Hay que reinventar la emancipación, reinventarla en vía de irnos desamarrando de esos 5 grandes amarres. Muchísimas gracias.